Si es muy peladilla, mejor use un chalequito encima o algo así. Está bien, gracias. Bien. Bueno, listo. Listo con las preguntas. Bueno, voy entonces a... Ok, hay otra pregunta. Adelante. Solo una pregunta más, yo como soy nuevo en todo esto, ¿en qué Claro, momento claro. la confirma y esa cuestión después del bautizo? Que usted ya me dijo que probablemente después de ya. Ajá. Bueno, la iniciación cristiana de adultos sugiere que todos los sacramentos se hagan juntos. Entonces, el día que a usted lo bauticen, ese día le podrían hacer, perdón, todos los sacramentos juntos, digamos, el bautizo, la primera comunión y la confirma. Pero este año nosotros tuvimos un grupo de adultos y el sacerdote lo hizo separado. Hizo el bautizo como en mayo y la confirma hasta que vino el obispo. El obispo vino como en agosto. Entonces, se hizo separado, aunque en el caso de usted, bueno, aquí hay varios que están en unión libre. Entonces, los que están en unión libre tienen que hacer otra catequesis matrimonial y casarse también, porque, bueno, ya eso se los había dicho desde el inicio, ¿verdad? Entonces, la idea es coordinar luego, ¿verdad? Los que están en unión libre para que puedan, porque resulta que para casarse hay que estar confirmado. Y, y entonces, y para confirmarse no puede estar en unión libre. Entonces, vean qué enredo, ¿verdad? Entonces, hay que coordinar muy bien, ¿verdad? Para que puedan recibir inclusive los 4 sacramentos juntos. Bautizarse, confirmarse, hacer la primera comunión y casarse, ¿verdad? Para que ya puedan estar en la gracia de Dios y ojalá, bueno, al cielo, imagínense qué maravilla. Entonces, todo eso hay que coordinarlo luego, pero sí se hace el mismo día, digamos, esa es la idea, ¿verdad? Pero como le digo, o sea, el sacerdote es el que tiene la última palabra, entonces él va a decidir después cómo lo va a hacer. Yo esperaría que lo haga todo junto, ¿verdad? Porque es más bonito, pero, pero vamos a esperar más adelante. Ahí vamos a ir aprendiendo en el camino. No se preocupe, Asdrúbal, que usted pregunte todo lo que tenga que preguntar, porque, pues sí, sí, muchos, es nuevo, ¿verdad? Esto, y entonces, tal vez sí son personas que ya están, bautizados, pero que igualmente no están catequizados. Entonces, es esto de aprendizaje. Bueno, muy bien. Ahora sí, estamos con las preguntas. Profe, Sí, dígame, dígame. yo la voy a interrumpir. Es que bueno, yo también soy medio nueva, entonces yo quería saber, porque digamos, yo sí estoy bautizada, pero yo no Ujú. sé si yo tenía que llevar algún documento o algo que haga constar eso. Bueno, yo les pedí a ustedes este, que presentaran los padrinos, nada más de momento, porque pasa mucho, y yo sé que a muchos les pasó ya aquí, de que una persona les dice, sí, yo ya fui confirmado, pero no encuentran el papel. Y entonces, cuando no encuentran el papel, ¿qué pasa? Que no puede servir de padrino, aunque ya esté confirmado, porque el sacerdote, en el momento que yo tenga que presentarle papeles de ustedes, él me va a decir eh, que les presente constancia de los que ya fueron bautizados y de los padrinos confirmados. Y si yo le digo, mire, es que este padrino sí está confirmado, pero no hay papel, él me va a decir, no sirve, tiene que buscarse otro, porque nosotros necesitamos constatar que el padrino verdaderamente está confirmado, porque es un requisito. Ahora, algunos ya me lo presentaron y otros no lo han hecho. Yo esperaría, ¿verdad?, que los que no lo han hecho se hayan preocupado de buscar ese documento, porque, ¿qué pasa? Que si ahora, bueno, mañana, ya ese padrino va a iniciar con ustedes ese proceso de acompañamiento y se va a comprometer, ¿verdad? Porque ya yo les leí ahí en el rito que dice, el sacerdote les va a decir a los padrinos si se comprometen, ¿verdad?
a continuar en este proceso de formación de la fe. Y luego resulta que alguno de esos padrinos que estuvo ahí, ya y no tiene el documento, entonces van a tener que cambiar de padrino y el compromiso, ¿verdad? ¿Dónde quedó? Entonces, ¿verdad? Por eso es que yo se los pedí antes. Y luego, en algún momento les voy a pedir también a los que ya están bautizados que me presenten la constancia de que fueron bautizados, ¿verdad? Y ahí entonces también ustedes tienen que buscarla. Ojalá la empiecen a buscar desde ya, para que cuando yo se las pida ya la tengan, para que no tengan que andar corriendo. Este año que tenía un grupo de adultos, me pasó con una muchacha que es nicaragüense y vive aquí en Costa Rica, pero ella fue bautizada en Nicaragua. Entonces, cuando llegó el momento de que había que presentar los documentos para confirma, resulta que no encontraron el de ella, no encontraron el documento de que ella fue bautizada y lamentablemente se tuvo que quedar sin confirma. Hasta en esta semana me mandó el papel y me dijo, vea, profe, ya lo encontré. Bueno, la confirma fue en septiembre y ahora ella tiene que esperarse hasta el otro año para poderse confirmar. Entonces, eso es un documento que ustedes tienen que presentar, pero que lo vayan buscando, ojalá con tiempo. Profe, y la de Ajá. la madrina, tenemos que enseñarlo mañana. Bueno, si lo tuviera, me lo manda por WhatsApp. Y Me lo si no mandan lo ahí por tengo, WhatsApp. Y si no lo tiene, búsquelo lo antes posible. por eso, pero se lo tengo que llevar mañana. Y si no lo tiene, ¿cómo me lo va a llevar mañana? Ah, bueno, bueno. Sí, ¿Es o sea, cuál constancia, perdón? búsquelo, la constancia de sacramento recibido. Se consigue en la parroquia donde cada uno fue bautizado o confirmado. Ok. La del padrino es de confirma. Se confirma, sí. Ujú. Y la de ustedes Ok, de bautizo. ok. Gracias, Sí. profe. Ok. Kridley. Una consulta. Si los padrinos son casados, tienen que, o sea, pueden presentar lo del casamiento o tienen que llevar el de la confirmación también. Tienen que llevar el de confirma. Estar casado por la Iglesia Católica no significa que está confirmado. Es por eso yo se los pedí con tiempo. Porque también, ¿verdad? Historia ya pasó, ya que ha pasado. Sí, están casados por la Iglesia Católica y resulta que no están confirmados, porque antes no lo pedían como requisito y casaban a la gente sin confirma. Ahora ya por eso se está tratando de normalizar todo, ¿verdad? Entonces no significa que porque esté casado por la Iglesia Católica está confirmado. Entonces busquen el documento para que se cerciore que sí están confirmados. Ok. Jessica. Una consulta. Ajá. Por ejemplo, yo ya hice la primera comunión, lo que me hace falta es la confirma. Ujú. ¿Yo tengo que llevar la constancia de bautizo o con el título de la primera comunión funciona? La de bautizo. La de Porque bautizo. porque las primeras comuniones no quedan inscritas, solo solo los bautizos y las confirmas quedan inscritas en la iglesia. Y el Entonces, bautizo. Bueno. sí, ¿cómo se llama? De la primera comunión, uno lo que puede tener es el certificado, ¿verdad? Que hace constar, ¿verdad? Pero normalmente, como ya uno es consciente cuando hizo la primera comunión, ¿verdad? Ya uno tiene 10 años aproximadamente. Entonces, es más fácil que ustedes lo recuerden, ¿verdad? En cambio, el bautizo, pues no, a veces hay casos donde dice, es que ya mis papás se murieron, y yo no sé si fui bautizado o no bautizado, entonces por eso es que hay que buscar. Y pues, es verdad que la constancia de bautizo igual tiene que ser en la parroquia donde uno lo bautizaron. Ajá, exactamente. Está bien, muchas gracias, doña Ivette. Ok, con gusto. Bueno, ¿alguien más? Y ve, mañana entonces, digamos, en el caso de nosotros tendríamos que llevar el certificado de bautizo. No,
no lo tienen Ah, que llevar. Solo so- la acta de confirma del padrino. si ese me lo pasan por WhatsApp, ¿verdad? No, perdón, ese me lo pasan por WhatsApp, no tienen que llevarlo. Ustedes, si lo tienen ahí, nada más me lo pasan por WhatsApp para yo verificar que está confirmado. Pero y ese otro del bautizo de ustedes, también cuando lo tengan, me lo pasan por WhatsApp, para yo después ir haciendo un folder con los datos de cada uno, ¿verdad? Con el ¿cómo se llama? Del catequizando y del padrino o madrina. Listo. Otra consulta, doña Ivette. Soy Bueno, Jessica otra vez. sí, sí. Yo tengo el acta de nacimiento y en el acta de nacimiento a un ladito dice dónde me bauticé y con el sello de la diócesis. ¿Eso me Ajá. funciona? Sí, Sí. sí, los que tienen la fe de bautismo que le llamaban, bueno, cada uno de nosotros cuando nace en el registro civil le dan un documento, ¿verdad? Del acta de nacimiento. Y cuando se van a bautizar en la iglesia se lo van a pedir. Y como a un costado, ¿verdad? Así de manera, horizontal, vertical, ajá, le escriben ahí las citas de inscripción del bautizo y la fecha y la parroquia donde fue bautizado y todo eso. Entonces, si tienen ese documento, le sacan una foto y ese les sirve, ¿verdad? Si no lo tienen, entonces lo piden en la parroquia donde fueron bautizados. Listo. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que ya ahora sí. Entonces tienen las dudas, ya evacuamos las dudas. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a rápidamente, porque vea qué tarde que ya, a darles una pinceladita de lo que es la Biblia, porque bueno, como mañana se les va a entregar la palabra, entonces tenemos que saber qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es ese libro que nos van a entregar? Entonces, vamos a ver, primeramente, ¿verdad? Una catequesis sobre la Biblia. Y muy brevemente vamos a ver el tema de hoy, porque en realidad Profe es Ivette, muy cortito. Sí, díganme. soy Andrea. Vea, profe, es para hacer una consulta. Mi madrina está recién confirmada, entonces todavía no está inscrita, bueno, no aparece en los registros de la diócesis de Florencia. ¿Con el título me funciona? Sí, de momento sí, con el certificado para hacer constar de que ya fue confirmada y luego cuando ya esté anotado en el libro, le van a dar la constancia. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, con gusto. Bien, como les decía, vamos a ver brevemente acá un poquito sobre la Biblia para que, bueno, conozcamos la palabra de Dios, sepamos qué es este libro que nos van a entregar. Entonces, bueno, ¿qué es la Biblia? Bueno, primeramente decirles que es un conjunto de libros, ¿verdad? Es una colección de libros, porque la Biblia no solamente es, ¿verdad? No viene solo un libro, ahí vienen varios libros, ahora vamos a ver cuántos son, juntos, y entonces es una colección de libros, dice que conocemos como palabra de Dios, escritos por inspiración del Espíritu Santo. Y aquí es importante, ¿verdad? Que esto nos quede claro, ¿verdad? ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, la Biblia la escribieron personas, ¿verdad? Hombres, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por eso creemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios utilizó a algunas personas para, por medio de su espíritu, ¿verdad? Pudieran escribir. Entonces, la Biblia también se llama escrituras, escritura santa, sagrada escritura, que está escrita por diversos autores en diversos lugares, épocas, estilos diversos, para destinatarios diversos.
Por eso a veces leemos la Biblia y no entendemos, ¿verdad? No entendemos mucho, porque fue escrita en diferentes épocas y en diferentes lugares para diferentes personas, porque a veces, digamos, leemos un libro que es una carta, digamos, que se le escribió a los hebreos, por ejemplo. Entonces, para poder entender esa carta a los hebreos, tenemos que conocer el contexto. ¿Quiénes eran los hebreos? ¿Por qué les estaban escribiendo a ellos esa carta? ¿Verdad? Entonces, leer la Biblia no es solamente tomar el texto como en sí mismo, sino que tenemos que también ubicarnos en el contexto, en el momento, en el lugar, en la época y inclusive el tipo de lenguaje que se utiliza que se utilizó, porque bueno, ahora vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que la Biblia tiene muchos tipos de lenguaje, ¿verdad? Hay diferentes metáforas, hay, bueno, cantos, ¿verdad? Hay diferentes formas de escribir que se utilizaron. Entonces, por eso, pues es un poco diversa, ¿verdad? La Biblia. Y la Biblia, bueno, en griego, significa libro y, bueno, en plural sería libros, ¿verdad? Porque son muchos libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Entonces vamos a ver esa parte, ¿verdad? Que es tan importante. La Biblia tiene 73 libros, 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El otro día les pasé por ahí un link en el grupo donde decía cómo saber si la Biblia es católica o no. Bueno, este es un detalle, ¿verdad? Importante para saber si la Biblia es católica y es ver cuánta cantidad de libros tiene. Porque las Biblias protestantes tienen menos libros. Entonces, este es un detalle, ¿verdad? Que no se nos puede pasar para saber si es católica o no. Entonces, 73 libros en total, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Cómo está dividido? Está dividido, bueno, en el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento se nos habla de la alianza de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese es como casi todo el contenido del Antiguo Testamento y una preparación para la venida de Jesús. Entonces, los primeros 5 libros, ¿verdad? Que se llaman el Pentateuco, está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego continúan los libros históricos y narrativos. En ellos encontramos a Josué, Jueces 1 y 2, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther 1 y 2 y de Macabeos, 1 y 2 de Macabeos. También siguen los libros poéticos y sapiensales, donde vamos a encontrar a Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Los libros proféticos que nos hablan sobre los profetas mayores y menores. Entre los profetas mayores está Isaías, Jeremías con Baruch, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y luego 12 profetas menores que serían Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 46 libros del Antiguo Testamento. Y luego tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿qué es? Bueno, inicia con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y entonces la promesa o el pacto de alianza de Dios con los hombres prometida en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y dice, se refiere al pacto o alianza entre Jesucristo y su iglesia. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar los evangelios sinópticos, que serían Mateo, Marcos y Lucas. Son, bueno, acá hay que aclarar, ¿verdad? Que cuando en la Biblia vamos a encontrar en el orden a los 4 evangelistas, ¿verdad? Que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero
solo se consideran los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas como sinópticos. El evangelio en otra clasificación. Está el libro de los Hechos de los Apóstoles, cartas de San Pablo a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a filipenses, a tesalonicenses, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Bueno, acá está el Evangelio y las 3 cartas de San Juan, ¿verdad? Que esas son las que le estaba diciendo, el Evangelio de San Juan. Y también están las cartas a los hebreos y las cartas católicas de Santiago, 1 y 2, Pedro, Judas y el Apocalipsis. Entonces, ese es el contenido de los 7 libros del Nuevo Testamento. Bueno, ¿por qué se llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento? Bueno, ya ahí antes les expliqué un poquito, ¿verdad? El testamento significa alianza o trato que Dios ha hecho con nosotros, que es un pacto de amor. Durante toda la historia de la salvación de la humanidad, Dios siempre ha hecho tratos con los hombres. Y entonces, bueno, para los que han leído o escuchado lo que es el Génesis, ¿verdad? Donde inicia la creación, durante el relato de la creación, ¿verdad? Se dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya y le dio poder sobre todo lo que había en la tierra. Y luego el hombre y la mujer que había en la tierra le fallaron. Y aún así, ¿verdad? Dios siguió amándonos y siguió dándonos nuevas oportunidades, ¿verdad? Porque Él nos hizo para vivir una vida plena y feliz. Y entonces, durante todo el Antiguo Testamento vemos esos tratos y esas alianzas. Lo podemos encontrar también en la historia de Moisés, lo podemos encontrar también en el Arca de Noé, la historia del Arca de Noé, y así, ¿verdad? Sucesivamente, ¿verdad? La Torre de Babel. Bueno, son muchos los relatos de la Biblia donde nosotros podemos encontrar esos tratos y esas alianzas. Entonces, la palabra latina dice testamentum, fue empleada a principios de la era cristiana para traducir la voz griega diateke, que literalmente significa disposición, contrato, que a su vez es la versión griega de las escrituras. Los traductores la usaron para traducir el término hebreo peric o alianza. ¿Y en qué tiempo fue escrito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento dice que se escribe durante el periodo, perdón, que va desde el reinado de Salomón hasta el siglo X y hasta un siglo antes de Cristo. O sea, se escribió el Antiguo Testamento. Y luego el Nuevo Testamento se escribe a partir de la 3ª década de la muerte de Cristo hasta la muerte del último apóstol durante la segunda mitad del siglo I. Entonces, cuando Jesús estaba en el mundo, si hemos leído algún relato o hemos visto algún relato de la Biblia, no sé si recuerdan, digamos, en algún momento cuando Jesús era joven, ¿verdad? Era un niño, dice que fue al templo y le dieron un rollo de la escritura, dice, del profeta Isaías, y él lo leyó. Y el relato decía, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para traerle la buena nueva, etcétera, ¿verdad? Vean que en ese caso, o sea, el libro de Isaías ya estaba escrito, ¿verdad? En los rollos que utilizaban en ese tiempo, ¿verdad? Recordemos que, bueno, que la escritura, ¿verdad? No era como la que nosotros tenemos ahora. En otras épocas, pues escribían en diferentes materiales, en piedra, en papiros, y bueno, ahí fue evolucionando, ¿verdad? Los materiales para escribir y la escritura. Entonces, en el Nuevo Testamento se relata cómo Jesús leyó la escritura de Isaías en ese momento, ¿verdad? Entonces vean que el Antiguo Testamento ya estaba escrito cuando Jesús nació. Y por eso muchas de las cosas que pasaban, él decía, se está cumpliendo la escritura.
¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento era un anuncio de la nueva alianza, y la nueva alianza es Jesús. Y entonces, ya luego de que Jesús murió, dice, 3 décadas después de la muerte de Cristo, se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Y bueno, lo que antes les mencionaba, ¿verdad? Que quién es el autor de las Sagradas Escrituras. Bueno, Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. O sea, ¿qué se quiere decir cuando se afirma que la Sagrada Escritura y cada uno de sus libros de texto auténtico tiene como autor a Dios? Bueno, es la parte, ¿verdad? Que les explicaba, ¿verdad? De la inspiración divina. ¿Verdad? La inspiración divina que viene del Espíritu Santo y que fue el que hizo pues que estas personas que en su momento fueron los que escribieron, estuvieran inspirados, ¿verdad? Y que pudieran transmitir, ¿verdad? Ese conocimiento, esa composición de los textos. Y mucho también, ¿verdad? Viene, bueno, de transmisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes no tenían dónde escribir, entonces ellos transmitían, ¿verdad? También. Entonces dice, la composición de los textos sagrados es una acción divina que supera las posibilidades de las fuerzas creadas. De modo análogo a como Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, realiza milagros por medio de su naturaleza humana, Dios en y por medio de los agiógrafos ha realizado una obra completamente desproporcionada a las fuerzas y capacidades de uno o muchos hombres, solo conforme a la sabiduría divina increada. Los agiógrafos, ¿quiénes son? Bueno, los inspirados por Dios. El Concilio Vaticano II dice en la revelación, Constitución de la Revelación, enseña que tienen a Dios como autor y como tales se les ha entregado a la misma iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Entonces, por eso no se puede considerar que la autoría de la Biblia es humana, sino que fue el mismo Dios quien reveló e inspiró a esas personas para que pudieran redactar los libros sagrados. Y tampoco eran, como decir cualquier persona, eran personas con mucho conocimiento, ¿verdad? Estos que se llamaban agiógrafos. Dice, el autor principal de la Biblia es Dios, utilizando como autor secundario o instrumental al hombre por medio del escritor sagrado o agiógrafo, movidos por el Espíritu Santo. Lo hacen con su manera de hablar, con su cultura, mentalidad, su estilo de redacción, lenguaje, religión, capacidad y facultades mentales. Y aquí esta parte es muy importante, ¿verdad? Porque si nosotros, bueno, la Biblia no se puede tomar el texto sin haber leído el contexto, ¿verdad? Que es lo que les estaba diciendo antes. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros utilizamos una cita bíblica, así literal, ¿verdad? Podríamos estar cometiendo muchos errores porque recordemos que estas personas son de otras épocas, de otras culturas, con otras influencias, ¿verdad? Estilos de redacción de un momento determinado. Por eso, el estudio bíblico uno tiene que hacerlo acompañado de alguien que haya, bueno, ya que sea, que haya hecho por lo menos algún estudio bíblico y no, uno mismo, ¿verdad? Tratando de interpretar lo que ahí sucedió, ¿verdad? Y por eso algunas personas tal vez se critican o se alejan, ¿verdad? De la Biblia porque dicen, es que como en la Biblia va a decir, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, eso no es, eso no es de misericordioso, ¿verdad? O qué sé yo, que diga, oh, sí, esa era la ley del talión en ese momento. Y decía así, cuando Jesús vino al mundo, él dijo, que
que él no iba a cambiar nada de la ley, pero que en lugar de decir ojo por ojo, diente por diente, mejor nos amemos los unos a los otros. Entonces, si alguien no conoce, ¿verdad? Realmente sobre la escritura, podría utilizar una cita bíblica mal empleada. Y así, bueno, podemos, muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, todos sabemos, en este momento que estamos en el siglo XXI, hay países, hay culturas donde todavía a la mujer no se les permite la participación pública, que se tienen que tapar todas, ¿verdad? Y no pueden, solo los ojos se les ven, ¿verdad? Si en este momento de la vida sucede, ¿qué nos sucedía en esos momentos? Y entonces también, ¿verdad? A veces hay personas que utilizan frases bíblicas como mujeres, sométanse al marido, qué sé yo, ¿verdad? No, ¿verdad? Cosas, frases que entonces dicen son machistas, es que la Biblia es machista. No, ¿verdad? Era un momento, un contexto, una cultura que tenían los autores de la Biblia en ese momento, ¿verdad? Los que estaban escribiendo como humanos, ¿verdad? Entonces, entonces por eso, ¿verdad? Hay que tomar en consideración eso. Y las Biblias, todas traen, ahora vamos a ver más adelante, traen las explicaciones. Lo que pasa es que a veces no lo leemos, ¿verdad? Entonces, por eso, pues, no lo entendemos mucho. En Primera de Pedro dice 1, 20, 21, dice, aunque el pasaje petrino pretende, sobre todo, resaltar el origen divino de los textos bíblicos, de él se infiere que la composición de la Sagrada Escritura se debe entender como resultado de una inefable acción divina, realizada por la colaboración eficaz predispuesta por Dios del escritor inspirado, pues Dios les motivó a actuar. Y el lenguaje de Dios, dice, la Biblia se escribió en hebreo y en griego. Esa es otra parte, ¿verdad? Que también hay que considerar. Vean que la Biblia se escribió en hebreo y en griego. Y entonces, una vez que la Biblia tuvo que ser traducida a diferentes lenguajes, entonces también a veces se pierden algunas palabras que no fueron las originales y que en las traducciones, ¿verdad? También se puede a veces sobreentender otras cosas. Dice, el hebreo fue la lengua propia del pueblo de Israel, que se le llama semítica. El Antiguo Testamento se escribió en su mayoría en hebreo y en algunos pasajes en arameo, una lengua más antigua que aquella. El Nuevo Testamento se escribió en griego, la lengua que se hablaba en Grecia y en el mundo mediterráneo. En los tiempos de Jesús se hablaba una forma de griego más sencillo, más corriente y popular, que se le llamó koiné, que era como un lenguaje común. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo se tradujo la Biblia de hebreo y de griego, ¿verdad? Ya, pues nosotros a lo que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces vea en hebreo, Shema Yisrael, Adonai Elonu, Adonai Ejad, y eso significa, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Y acá, a este lado, el griego, ¿verdad? Que ese sí no se puede ni siquiera entender qué dice, ¿verdad? Pero bueno, ahí en la traducción dice, en un principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y Dios era la palabra, ¿verdad? Que son dos, una frase, ¿verdad? Donde dice específicamente, ¿verdad? Que la palabra es Dios, ¿verdad? Entonces, eso fue parte de las traducciones. Y bueno, esta parte, ¿verdad? Que también yo se las estaba explicando ahora y por acá dice las tradiciones orales y los escritos bíblicos. El pueblo de Dios vivió la fe revelada por Dios, la expresó y la celebró mucho antes que fuera puesta por escrito en los libros bíblicos. Los que el pueblo deseaba los que el pueblo deseaba ante todo era vivir los acontecimientos de la salvación. Con el tiempo comenzaron a ponerlos por escrito. El Antiguo Testamento es la expresia de fe del pueblo de Dios
Lo mismo ocurrió con las palabras de Jesús, primero celebrada y luego escrita. La Biblia nace a través de los relatos orales que pasan de una generación a otra. Tanto judíos como los primeros cristianos tenían mucha facilidad para memorizar. Entonces, como ya vimos, ¿verdad? Desde hace cuánto, ¿verdad? Fue escrita la Biblia. Entonces, si 3 décadas después de que Jesús murió fue escrita el Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo es que la gente que lo escribió lo sabía? Bueno, lo sabía porque se transmitió el conocimiento, ¿verdad? Y bueno, algunos libros sí fueron escritos por algunos apóstoles, ¿verdad? Pero que sí estuvieron ahí presentes. Otros fueron transmitidos de los apóstoles a otras personas y esas personas fueron las que escribieron. Entonces, como todo, ¿verdad? O sea, igualmente en nuestras familias tenemos algunas tradiciones y algunos relatos familiares que fueron transmitidos desde los tatarabuelos, los abuelos y eso, ¿verdad? Entonces, igualmente así se transmitía, porque no había forma de escritura tal vez en ese momento, entonces se transmitió y luego se escribió, ¿verdad? El pueblo de Israel, que fue, digamos, el protagonista del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos, lo que dice, el pueblo lo que deseaba era vivir todos los acontecimientos de la salvación, puesto que ya se les habían revelado y ellos los conocían, ¿verdad? Pero querían vivirlos. ¿Quiénes tradujeron la Biblia? Bueno, la traducción, ¿verdad? Ya vimos que fue escrita, ¿verdad? En otros idiomas. La traducción del griego al griego la hizo un grupo de judíos que se le llamó los 70, que eran 70 ancianos especialistas que se encargaron en hacer esas traducciones, ¿verdad? Porque, bueno, no podía ser cualquier persona, ¿verdad? Sino que tenían que transmitir muy bien, ¿verdad? Todo lo que había sido ahí revelado. Y dice, nadie pretenderá tener en sus manos los originales de los libros bíblicos. Lo que guardamos de la Biblia son copias o traducciones muy antiguas que trataron de ser fieles a los originales. Entonces, bueno, primero, estas son algunas formas, ¿verdad?, de escritura que se utilizaron en la antigüedad: los rollos de papiro, los pergaminos forrados en cuero, la vitela, los códices, y hasta llegar al momento de tener una Biblia impresa, ¿verdad? Que la primera Biblia impresa se llamó Biblia de... Perdón, que se me abrió algo aquí. Se llamó Biblia de Gutenberg y fue impresa en el año 1455. Esa fue la primera Biblia impresa. Y bueno, estos son las simbologías de cada libro de la Biblia, que no lo vamos a ver. Bueno, esa es la primera parte de lo que es que lee la Biblia, y esta otra que rápidamente les voy a explicar cómo utilizar la Biblia, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo, a veces no entendemos cómo buscar en la Biblia, ¿verdad? Por decirlo así. Y entonces, bueno, ya les hablé de una de las formas de saber si la Biblia es católica. Otra de las formas de reconocer la Biblia católica es que ellas dicen imprimatur, que significa imprímase, y es una declaración oficial de la jerarquía de la Iglesia Católica de que esa obra literaria o similar está libre de error de materia doctrinal y moral católica, y que la autoriza para que se use como lectura a los fieles católicos. También tienen esta otra frase que dice nihil obstat, que significa nada se opone. Indica que la obra ha sido revisada y aprobada por el censor de la diócesis sin encontrar ningún error doctrinal o moral, y el censor suele ser un sacerdote educado y nombrado por el obispo, que es el que revisa cuando hay una nueva editorial de Biblias.
Y también el Código de Derecho Canónico en el numeral 825 dice que los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o por la conferencia episcopal, así como para que se puedan editar las traducciones a la lengua vernácula, requieren que hayan sido aprobadas por la misma autoridad. Y bueno, esas palabras y eso que dice por ahí, ¿verdad? Lo tiene que mencionar en la Biblia, como en las primeras páginas, ¿verdad? Donde viene ahí el año en que fue impresa, etcétera, ¿verdad? Si nosotros abrimos la Biblia, en las primeras páginas aparece esta que yo tengo acá, que se llama la Biblia latinoamericana, sí lo tiene, ¿verdad? Dice Bernardo Jarut y Ramón, 1972, Sociedad Bíblica Católica Internacional de Roma, y luego vienen las palabras, Najid Astrap y Imprimatur, dice Manuel Sánchez, arzobispo de Concepción, vienen los nombres de las personas que hicieron la revisión, ¿verdad? Y ahí vienen un poco unas letras más. Entonces, eso es también para que lo revisen y sepan si la Biblia es católica o no. Algunas traducciones aprobadas por la iglesia, ¿verdad? Que, por ejemplo, bueno, la que yo tengo es como esta roja, nada más que en portada azul, pero igual es la misma, ¿verdad? En la Biblia latinoamericana. Esa es una de las que tengo, es de las que, bueno, son, digamos que un costo no tan elevado, lo único que no tiene la letra muy grande, entonces para las personas que tienen baja visión, pues no es muy recomendado, ¿verdad? Me dice, ¿qué traducción o traducciones utiliza usted? Bueno, eso era para hacer una tarea, pero bueno, ya no la vamos a hacer de momento, ¿verdad? Ver cuál es la Biblia que tienen, porque mañana pues vamos a verla ahí, o la van a llevar, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de traducciones de Biblia y ojalá revisen eso, ¿verdad? Que sí sea de una traducción católica. La división actual en capítulos dice es obra de un sacerdote católico que se llamó Stephen Landon en el año 1220 y Santino Pagini dice en 1528 publicó la edición subdividida en frases cortas. La división en versículos fue obra de Roberto Etienne en 1551. Y finalmente, en 1592, el Papa Clemente VI hizo publicar una nueva versión de la Vulgata con la que ya generalizaba la división en versículos y en capítulos. Y bueno, esas son las abreviaturas, ¿verdad? Antes por ahí las mencioné. Las abreviaturas porque a veces cuando nos dan una cita bíblica, nos dan la abreviatura y entonces tenemos que saber qué significa cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, esta GN es Génesis, EX, Éxodo, y así sucesivamente. ¿Cómo se divide? Bueno, ya vimos, ¿verdad? Que se divide en capítulos y en versículos. Entonces, cuando nos dan el nombre, ¿verdad? Del libro, ¿verdad? Entonces, podría aparecer, ¿verdad? Como ¿verdad? GN, que es Génesis, o X, que es Éxodo. También están otros libros, como por ejemplo que es el segundo libro de Reyes, entonces sería 2 Re, ¿verdad? Ese podría ser también que nos den ese y uno dice, ¿qué significa 2 Re? Bueno, segundo libro de Reyes, ¿verdad? O ya en este caso dice 2 Re 5, significa segundo libro de Reyes, capítulo 5, ¿verdad? Entonces ya ahí vamos entrando ya en cómo vamos a ir buscando, ¿verdad? Dice los libros con un solo capítulo, solo se enumeran los versículos. Por ejemplo, Filemón, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Abdías, ellos solo tienen un libro, entonces no se van a mencionar los demás. De los capítulos se subdividen en versículos y estos se numeran poniendo una coma después del capítulo. Entonces, con el ejemplo que teníamos de Segunda de Reyes, entonces sería 2 Re 5, 7. Significa segundo libro de Reyes,
capítulo 5, versículo 7. ¿No? Entonces se dividen así en el capítulo y el versículo. Y bueno, si no estamos muy familiarizados con la Biblia, pues nos vamos a al índice para buscar donde encontramos el libro, ¿verdad? Que en este caso, Segunda de Reyes. Porque, ¿verdad? Como es tan grande, pues es muy difícil que ustedes anden por toda la Biblia buscando ese capítulo, ¿verdad? Ese libro. Entonces, pues ya, y la recomendación, buscar en el índice, ¿verdad? Los índices, bueno, normalmente vienen en las primeras páginas o en la última. Y traen varios índices. Bueno, viene un índice por alfabético, ¿verdad? Que si es alfabético, entonces hay que tener precaución de que vamos a encontrar revueltos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la mayoría de Biblias tienen una numeración para el Nuevo Testamento y otra numeración para el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, esta que yo tengo, el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento termina como en la página 1300, ¿qué? 1328. Y cuando inicia el Nuevo Testamento, empieza una nueva numeración, ¿verdad? Entonces ahí empieza el 1 en adelante. Entonces, si yo busco en el índice en este índice alfabético, entonces puede ser que yo me digo, Mateo, página tal, pero tengo que saber que Mateo pertenece al Nuevo Testamento, porque si no, me voy a ir a buscar en esa página y entre el Antiguo Testamento y no lo voy a encontrar. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y también hay un índice para el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ¿verdad? Que también, pues, conociendo esto, ya ustedes deben de ubicar en sus Biblias de dónde comienza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ponerle ahí una marca para que se ubiquen, ¿verdad? Si de momento no conocen todos los nombres de los libros, entonces dicen, bueno, si no me apareció en la página 528 del Antiguo Testamento, entonces es del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para que ahí les cueste menos encontrar. Otra forma de presentar las citas bíblicas, ¿verdad? Que lo pueden encontrar es cuando se utiliza un punto. El punto significa una I. Entonces, por ejemplo, Éxodo capítulo 15, versículo 7 y, perdón, versículo 5 y 7. ¿Ve? Entonces, quiere decir que no, en el 6 no lo vamos a leer, nos vamos a brincar. Entonces, versículos 5 y 7, cuando se utiliza un punto. Y cuando se utiliza el punto y coma, es para separar una cita de otra. Entonces, por ejemplo, Lucas, capítulo 5, versículo 6 y otra cita, ¿verdad? Que normalmente es cuando tienen una semejanza esas citas. Entonces, y Juan, capítulo 3, versículo 4. Y este otro dice, el guión equivale a decir al. Entonces, en este ejemplo sería Juan, capítulo 17, versículos del 7 al 21. ¿Verdad? Entonces, ahí es la separación, sí incluye todos esos versículos que están ahí incluidos. Cuando usamos el punto, lo que quiere decir es que nos brincamos los que están ahí en medio. Solamente vamos a leer el 5 y el 7. Entonces, por ahí más o menos para que vayamos entendiendo. Y bueno, hay algunos aspectos más, pero no lo voy a explicar ahorita para que ya es muy tarde. Ya más adelante vamos a ver más sobre cómo buscar. Nada más recordarles, ¿verdad? Que que la Biblia tiene, bueno, recordarles, no, decirles, ¿verdad? Que la Biblia tiene, ahí tal vez ustedes la tienen, ahí abren y ven que tiene paralelos y concordancias y notas de pie de página.
eso es lo que nos va a servir para poder entender un poco más la Biblia. Entonces, los paralelos, ¿qué son? Son pasajes, dicen, de un texto que también aparecen en otros pasajes de la Biblia y pueden ser capítulos enteros o versículos. Y lo importante es descubrirlos y leerlos para una mejor comprensión y ampliación del pasaje bíblico que se está leyendo. Entonces, el paralelo es este numerito que aparece a la par de un texto bíblico. El pie de página, ¿qué es? Bueno, estos son los que son esenciales para poder entender, ¿verdad? Ellos no forman parte de la revelación ni son inspiración, pero son útiles y en algunos casos muy convenientes, son indicaciones, explicaciones, comentarios o referencias a otros pasajes en que el mismo tema y sobre el que se hace una nota vuelve a aparecer en el sentido más claro. Es decir, es una explicación. Si nosotros estamos leyendo ahí una cita bíblica de, qué sé yo, de los hebreos, entonces ahí va a explicar algo, ¿verdad? Sobre los hebreos. Entonces usted dice, ah, mira, sí es, por eso era que tal cosa. O le va a citar que busque en otro pasaje donde explica sobre eso, ¿verdad? Entonces, el pie de página es muy importante. Muchas veces lo obviamos, lo dejamos por ahí, pero es súper importante. Hay una Biblia que me encanta que se llama la Biblia de la Familia, porque viene tan explicada, tan bonito los pies de página, ¿verdad? Que uno dice, bueno, así uno sí entiende mucho más, ¿verdad? ¿Por qué era que se estaba viviendo eso en ese momento? Y las concordancias, que son los numeritos que vienen acá en el otro lado, son citas bíblicas. Se denominan, así dice, el registro alfabético o conceptual de los términos o de las ideas que coinciden en diferentes lugares de la Biblia. Se buscan y consignan esas concordancias para conocer o interpretar mejor las escrituras sagradas y pues facilitan con ello las comparaciones y las conclusiones. Y vean, uno de los motivos por los cuales creemos que la Biblia sí es autoría de Dios, ¿verdad? Que es inspiración divina, es porque tiene muchas concordancias. Y al saber que la Biblia no fue escrita por una sola persona, entonces, ¿cómo iban a concordar tantas cosas? O sea, eso solamente tiene que ser una inspiración divina, porque muchos autores en diferentes tiempos y lugares escribieron sobre lo mismo. Entonces, verdaderamente fueron inspirados por, bueno, por una mano divina, ¿verdad? Porque si no, entonces no hubiera sucedido. Y cuando nosotros leemos las concordancias, nos damos cuenta de que sí, hay cosas que están en diferentes libros y que coinciden. Entonces, esa es una de las cosas que se revisaron cuando, bueno, la Biblia fue conformada como tal. ¿Qué más? Bueno, dice, se han hecho, los comentarios y los pies de página se han hecho pensando en la mayoría de los creyentes con la intención concreta de acercar a la comprensión del lector el sentido de cada libro en su totalidad, el contexto en que fueron escritos, el hilo narrativo y el mensaje que el autor quiere transmitir. Los comentarios son largos o cortos según se lo requiera, la dificultad de la comprensión de la palabra de Dios y que aunque viva y actual fue escrita hace 2000 años. Entonces, esa parte de los pies de páginas es muy importante. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta acá para no atrasar mucho más, porque ya son las 8:30, pero bueno, solo decirles, ¿verdad? Que cuando estudiemos la Biblia, entonces, lo hagamos bien, ¿verdad? Buscando la información como tiene que ser, ¿verdad? Sin tomar los textos como literalmente están ahí, sin haber leído las explicaciones y los pies de página, ¿verdad? Y que ojalá, ¿verdad? Busquemos también un curso bíblico, ¿verdad? Que nos explique mucho más, porque eso nos va a ayudar también a comprender el sentido de las escrituras. Bueno, es un poquito para que entendamos qué es la Biblia. Ya más adelante vamos a tener también
poco de tiempo para buscar citas bíblicas, para ver si ustedes están entendiendo realmente cómo buscar, ¿verdad? Cómo buscar o cómo utilizar la Biblia. Y solamente quería agregarles de la catequesis que correspondía hoy, la número 11, que quise dedicarla más bien a la Biblia porque me parece que es súper importante que conozcamos un poquito sobre ella. Y el encuentro número 11 viene bonito, pero creo que era más provechosa esa explicación. Acá solo quiero recalcar la cita bíblica que aparece en la página 72 del texto que ustedes tienen, que dice: entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente, el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ese texto que está tomado de Mateo capítulo 19, versículos del 27 al 30, dice al final también, dice, muchos que ahora son primeros serán últimos y otros que ahora serán últimos serán primeros. Bueno, ¿qué nos quiere decir Jesús con ese texto, verdad? Que bueno, nosotros somos elegidos para seguirle, pero en nosotros está si queremos hacerlo, ¿verdad? Él siempre nos ha dado la libertad, de eso se tratan los pactos de alianza, ¿verdad? Que más adelante también vamos a ir viendo con otras catequesis. Pero dice, el hacerse amigo de Jesús consiste en una renuncia de sí mismo y esa renuncia producirá un estado de vida diferente, una plenitud. Podemos encontrar en él totalmente otro y descubrir a alguien que quizás hayamos buscado desde siempre. Lo que importa es descubrir en él el verdadero sentido de la vida, nuestra verdadera opción fundamental. A veces andamos buscando mucho, ¿verdad? En la vida y no sabemos qué andamos buscando. En esa imagen que está ahí, ¿verdad? Que es una foto del texto de la página 73, dice, veré en mis verdaderos amigos el rostro de Jesús y estaré dispuesto a transparentar con mis gestos y acciones al amigo por excelencia. Durante estas 11 catequesis hemos tratado de decirles a ustedes, ¿verdad? Que Jesús es un amigo y que Él nos ha enseñado muchas cosas, nos ha dado muchas enseñanzas, muchos ejemplos a seguir, ¿verdad? Y que si nosotros queremos seguirlo, queremos estar cerca de Él, ¿verdad? A veces tenemos que dejar algunas cosas, desapegarnos de algunas cosas, pero también tenemos que ver en el rostro de las demás personas a ese Jesús, a ese amigo que es el que nos busca y que quiere que nosotros estemos con él siempre. Y entonces, ahí está la pregunta, dice, ¿te gustaría continuar la amistad con el amigo? Y la respuesta es de cada uno de ustedes, ¿verdad? Es sí o no, si quieren continuar. El hacer el paso que sigue, ¿verdad? Que es el que van a hacer mañana, significa pues que es un sí, ¿verdad? Es un sí que ustedes quieren continuar en esta formación, quieren continuar en este aprendizaje, quieren continuar en esta catequesis, entonces, pues eso está, ¿verdad? En cada uno de ustedes. Aquí nadie es obligado, ¿verdad? Cada uno, toma las decisiones, ¿verdad? Hay personas que cuando se les dice que la catequesis dura un año, inmediatamente dan un paso para atrás. Cuando ustedes iniciaron este proceso, se inscribieron muchas personas, inclusive
habían más de 30 personas, hoy solo hay 20. Entonces, bueno, muchos han dado un paso atrás por una u otra razón, ¿verdad? Porque no tienen tiempo, porque vieron que era muy largo, porque no les gustó el proceso, porque, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero la decisión es de cada uno, ustedes pueden ahí contestar sí o no, y bueno, sabiendo siempre que el Señor siempre nos espera, que aunque ustedes hoy tal vez digan, bueno, algunas personas que me han escrito y que me han dicho, no, Ivette, no voy a poder continuar porque tengo esta u otra situación. Entonces, pues yo les he dicho, bueno, este no es el momento probablemente para que ustedes continúen el proceso. Ojalá más adelante puedan hacerlo, ¿verdad? Porque ese acercamiento a Cristo es necesario, ¿verdad? A veces andamos en esa búsqueda y que no sabemos qué es, ¿verdad? Y bueno, es esto. No vean la catequesis como un proceso para ir a hacer sacramentos, sino más bien como un proceso de formación y de aprendizaje, de acercamiento, de fe a ese Dios que nos ama incondicionalmente. Porque si nosotros vemos el proceso de formación como para ir a hacer sacramentos, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Que ustedes vayan y hagan el sacramento y se vuelvan a alejar, sino que más bien es un compromiso de continuar, de dar un paso y continuar. Entonces, ese es como el mensaje de hoy. Araceli tiene la mano levantada, ¿no? ¿Me dices la pregunta? Sí, una pregunta, la actividad, digámosle, esas preguntitas que están en la página 70 y 71, no hay que realizarlas, digámosle, porque digámosle que eso hace de lo que usted nos acaba de explicar. Sí, es que correspondía a una dinámica que teníamos que hacer, pero como no tenemos tiempo, entonces no la vamos a hacer. Solamente contestan en la página 73 la pregunta. Está bien, muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, para los que llegaron un poquito tarde, yo les voy a pasar ahorita, apenas terminemos, los ritos de iniciación que tienen que hacer mañana. Los que van a hacer, los que tienen que hacer bautizo, son los que van a tener, digamos que más ritos, porque ellos es la primera vez, ¿verdad?, que van a participar de esto. Los demás, los que ya fueron bautizados o inclusive algunos que ya hicieron primera comunión y que solo les falta confirma, también vamos a estar ahí, ¿verdad? Pero ya nosotros fuimos incorporados como miembros de la iglesia, o sea, ya somos ciudadanos de la iglesia, ¿verdad? Ya somos herederos del reino de Dios. Entonces, vamos a participar, pero no se signan, ¿verdad? Signar es ponerle, bueno, hacerle la señal de la cruz en la frente, en el pecho, ¿verdad? Los que ya han sido bautizados o han participado de algún bautizo, saben que a los niños, ¿verdad? Cuando se bautizan se les hacen diferentes signaciones, ¿verdad? Eso se le va a hacer a los que no han sido bautizados. Los otros van a participar con sus padrinos en el compromiso, pero sin la asignación. ¿Y qué más? Bueno, que los que que tienen que contestar, yo se los voy a pasar ahí en el grupo para que lo repasen. Una vez que ha terminado la liturgia de la palabra, el sacerdote va a entregar las Biblias a ustedes y y si el sacerdote así lo decide, los que no han sido bautizados tienen que retirarse, o sea, salir del templo y vamos a una catequesis aparte, ¿verdad? Para ir a explicarles algunas cositas. Los demás continúan en la misa normal hasta que termine y luego pasamos al retiro. Araceli, dígame su pregunta.
Otra consulta, ¿mañana hay que llevar el librito o no? Ah, bueno, sí, eso sí es importante que lo lleven lleno. Yo no sé si todos lo pudieron comprar, ¿verdad? Los que lo pudieron comprar, Yo iba, no tengo. ¿cómo? Yo no lo tengo. No lo tienen. Bueno, yo sé que algunos no lo pudieron comprar porque ya no habían cuando fueron a comprarlo. Los que lo tienen, llévenlo lleno para yo echarle una chequeada. Los que no, y bueno, probablemente hayan hecho anotaciones en un cuaderno, ¿verdad? Entonces, pues lleven sus anotaciones, ¿verdad? Porque en cada tema teníamos una tarea, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes hayan podido hacer todas las actividades y se hayan completado este proceso. Decirles también, aprovechando que para el siguiente paso, hay que comprar otro catecismo, ¿verdad? Porque este ya finaliza ahí. Ese otro tiene un valor de 3.500 y yo tengo 9 catecismos que me dieron de la diócesis de Ciudad Quesada. Entonces, yo mañana los voy a llevar. Si alguno puede comprarlo y anda el dinero, entonces yo se lo puedo vender de una vez para que ya lo tengan. Solo me dieron 9 porque eran los que tenía la catequista en ese momento ahí, pero yo supongo que la tienda tiene más, ¿verdad? Entonces luego los demás, ahí, los mandan a traer eso de Quesada o coordinamos ahí, con los que viven por este lado, que yo tal vez se los pueda traer, pero los que viven en Ciudad Quesada o así, pues van a Ciudad Quesada y lo compran. Entonces, es porque se ocupa el otro catecismo para el otro proceso. Bueno, listo. ¿Más dudas, más preguntas? Listo, porque hay que ir a descansar para mañana llegar temprano, ¿verdad? Voy a pasar la lista y nos vamos a dormir. Jessica, Presente. Robert Rodríguez, Grisley Aguilera, Presente. Marcela Sánchez, Presente. Presente, profe. ok, Marcela, sí, ya escuché, y Tania Aguilera, Presente. Andrea Quiroz, Presente. Valeria Gómez, José Armando Rodríguez, José Alexis Artavia, Presente. Robert López, Presente. Marcela Corella, Presente. Jocelyn Salazar, Presente. Juan Carlos Brenes, Juan Carlos Campos, Presente. Asdrúbal Cabrera, No escuché, pero sí fui a mí presente. Asdrúbal. Fue Asdrúbal que me habló, es que no sé quién me habló. Sí, fue Asdrúbal. Asdrúbal. Fue el profe. Se me fue la señal, no escuché si era a mí que me llamaron. Sí, Asdrúbal Cabrera. Está Maleni Quesada. Maleni creo que no está. Alex Quiroz. Francisco Martínez. Marvin González. Presente. Georgie Jiménez. Presente. Araceli Presente. y Juana Elizabeth. Ya está. Ok.
Profe, a mí no me llamó. ¿A quién no llamé? ¿A quién no llamé? Perdón, dígame. A Valeria Moreira. Ok, sí, es que me llamé a otra Valeria, Valeria Gómez. Profe, a mí tampoco me llamó Andrea Pérez. Vamos a ver qué pasó. Andrea. Ok, sí, Valeria Moreira, ya la tengo por acá. Y Andrea Pérez. ¿Andrea tiene otro nombre o solo Andrea? Patricia. ¿Andrea qué? ¿Andrea tiene otro nombre o solo Andrea? Patricia. Andrea Andrea Pérez. Patricia. Sí, sí, me la brinqué. Está bien, ya la anoté por acá. Listo. Yo perdí la conexión de internet, disculpe, es que no escuché nada de eso. Sí, sí, lo anoté, Asdrúbal, no hay problema. Ok, Luego se gracias. presenta. Ok, bueno, listo, entonces, reiterarles, ¿verdad? Mañana 7:30 con la Biblia y los padrinos. Que pasen buenas noches y nos vemos mañana. Lleven un lapicero Buenas noches. también. Buenas noches. Lapicero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.